Bueno, solemos dar por hecho que la historia de las leyes es como un camino recto y predecible hacia el progreso, ¿verdad? Pero, a ver, ¿qué pasaría si resulta que hay un misterio constitucional gigantesco escondido a simple vista? Vamos a meternos de lleno en este análisis para entender cómo, a lo largo de la historia, el Estado mexicano ha gestionado la relación con sus poblaciones indígenas. Y ojo, porque vamos a ver cómo a veces la ley no ha servido precisamente para proteger, sino más bien para invisibilizar y controlar. Es un tema absolutamente fascinante, así que vamos al lío. Parece de locos hoy en día, pero hubo un momento en que la propia Constitución llegó a autorizar explícitamente la guerra contra poblaciones enteras. Para desmontar un poco ese mito de que la historia legal siempre ha sido pacífica, tenemos que mirar cara a cara esta dura realidad del siglo XIX. Entender cómo se plasmó algo tan extremo en un documento fundacional es literalmente la clave para descifrar todo lo que vino después. Sección primera. El mito de la igualdad. Imaginad por un momento esto. Nace un país independiente y claro, la gran promesa es la libertad y la igualdad para todos. Suena genial, pero al intentar poner eso en papel, la cosa se complica muchísimo. Fijaos en esta cita de Ignacio Ramírez, porque da justo en el clavo. Nos muestra el choque tremendo entre la idea del Estado, que quería crear un bloque sólido y uniforme, y la realidad innegable de un territorio que ya estaba formado por 100 naciones distintas. O sea, intentar forzar 100 realidades en un solo molde legal fue sin duda el primer gran error de cálculo. Pasamos a la sección segunda. Siglo XIX. Bárbaros y extranjeros. Si observamos esta progresión es sinceramente brutal. Hablamos de una época en la que intentar construir un Estado-nación moderno chocaba de frente con los pueblos originarios. En 1821 se proclamó una especie de igualdad abstracta que básicamente los ignoró por completo. Luego, en 1824, el texto constitucional adoptó un modelo en el que se trataba a las tribus casi como entidades extranjeras con las que solo había que tratar temas comerciales. Y para cuando llegamos a 1857, la ley se centró a tope en privatizar tierras comunales. Vamos, que una supuesta ciudadanía universal borró de un plumazo una identidad milenaria. Y aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente hostil. Para 1857 el sistema legal ya no solo ignoraba, sino que atacaba abiertamente. Al etiquetar a estas comunidades como bárbaros se daba la excusa legal perfecta para la violencia y el robo sistemático de tierras comunales. Y esto es crucial entenderlo. No fue un accidente histórico. Fue una política de Estado que quedó escrita nada más y nada menos que en la Ley Suprema. Entramos en la sección tercera. Siglo XX. Solo sujetos agrarios. Después de la Revolución de 1910, asistimos a lo que podríamos llamar un auténtico truco de magia político, pero con consecuencias devastadoras. Es una locura ver cómo cambiar unas pocas palabras en una constitución puede alterar la identidad de millones de personas. El texto original de 1917 reconocía a tribus y pueblos. Parecía un avance monumental, ¿verdad? Pues atención a la reforma de 1934, porque sustituye esos términos por un concepto superfrío y genérico, núcleo de población. Un cambio de vocabulario mínimo, pero con un impacto gigantesco. Básicamente, ¿qué supuso esto? Pues que al quitarles sus nombres históricos, el Estado les negó su existencia como sujetos políticos con derecho al autogobierno. La identidad indígena desapareció del radar constitucional. A partir de ese momento, los encasillaron y los redujeron a un ámbito estrictamente agrario. Pasaron a ser vistos únicamente como campesinos pidiendo tierras al Estado, y ya no como naciones originarias reclamando su territorio y su autonomía política. Vamos a la sección cuarta. Siglo XXI. El giro culturalista. Tuvieron que pasar varias décadas hasta que el Estado se vio forzado a reaccionar. En 1992 se reconoce por primera vez en papel que la nación es pluricultural. Pero seamos claros, fue un reconocimiento bastante superficial, muy centrado en la cultura, la danza y el folclore, evadiendo completamente el tema económico o territorial. Luego, en 2001, tras el levantamiento del EZLN, hay una nueva reforma que sobre el papel suena superprogresista, pero que estratégicamente venía con unos candados legales masivos. Y este es un punto político de lo más interesante. Al insistir en definir a la nación como única e indivisible, se refleja claramente el freno del Estado a otorgar una verdadera autonomía. Fijaos que el acceso a los recursos naturales en sus propios territorios queda por debajo de los derechos de terceros, como podrían ser empresas privadas. Al final, todo esto demuestra una lógica que prefiere el asistencialismo puro y duro, dar ayudas gubernamentales en lugar de ceder poder territorial real. Llegamos a la sección quinta. La Constitución nominal. Y claro, aquí nos podemos preguntar, ¿de qué sirve tener leyes maravillosas si no cambian la estructura real de poder? Pues a esto es a lo que se llama tener una constitución nominal. Es básicamente una fachada espectacular. Te promete pluriculturalidad y derechos, pero luego la maquinaria estatal, la economía y las leyes secundarias están diseñadas para impedir que esos derechos se cumplan. Es la forma perfecta de crear una ilusión de justicia manteniendo el statu quo intacto.
Así que, uniendo todas las piezas de este recorrido histórico, nos damos cuenta de que no ha habido una línea recta hacia la inclusión, más bien ha sido una evolución muy sofisticada de los métodos de control. Pasamos del combate físico y la exclusión en el siglo XIX al borrado legal y la reducción agraria en el XX, para llegar hoy en día a un reconocimiento cultural que está diseñado milimétricamente para no ceder ni un milímetro de poder político. Para cerrar este análisis, todo esto nos deja con una pregunta bastante incómoda de esas que invitan a reflexionar. Si la inclusión es solamente de nombre cultural, ¿es realmente inclusión? ¿Puede haber una nación de verdad plural si el Estado se niega a compartir el poder político real? Es una reflexión absolutamente necesaria, porque la historia nos enseña que sí, que las palabras en un papel importan, pero el poder real para decidir sobre tu propio destino, eso, sin duda, importa muchísimo más.